Vamos a continuar hablando acerca de la familia. En las últimas semanas hemos estado abordando este tema y consideramos que es un tema que es de suma importancia para todo aquel que desea caminar con Cristo. Y creo que Dios tiene grandes promesas en la Escritura que se enfocan y se relacionan con la familia. Pero es importante conocer las promesas y juntamente con ellas las condiciones que Dios establece para que podamos gozar de las mismas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios el día de hoy que pueda hablarnos. Yo les invito a que puedan cerrar sus ojos y podamos pedirle a Dios su bendición el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás interesado, Señor, ávido en poder derramar tu gracia y tu favor, Padre, en las familias, en los hogares que están el día de hoy aquí representados, Señor. Yo quiero suplicarte que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y que nos hables, Señor, que nos instruyas, Padre, que puedas, Padre, alumbrar con tu palabra nuestras vidas, Señor, a fin de que podamos gozar de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, en el versículo número 31, Hechos capítulo 16, verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que viene en la Escritura y es una promesa que no viene únicamente en esta porción de la Biblia, sino que la podemos ver en diferentes partes de la palabra de Dios. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante que todos los presentes podamos tener una certeza de que lo que dice la palabra de Dios sigue vigente en nuestros días. Que Dios no ha cambiado, que sus promesas siguen actuales, que el poder de Dios no ha menguado, que sigue siendo el mismo, y que la buena voluntad de Dios para con tu vida, para con tu casa, para con tu matrimonio, para con tus hijos, para con tu familia, tampoco ha sido modificada. Dios dice en la palabra que tiene interés por las familias. Dios tiene en su corazón las familias, y esto lo vemos a través de toda la Escritura. Pero en este caso muy particular, que es el caso de un hombre, un carcelero de Filipos, vemos cómo Dios generó una transformación radical en su vida a través de una circunstancia inesperada. Pablo y Silas están presos, están en lo más recóndito de una prisión, están con los pies en el cepo, han sido golpeados, han sido azotados con varas. Y dice la Escritura que estando en medio de esta circunstancia, están alabando a Dios, están adorando a Cristo, y en ese momento se desata un terremoto, un temblor que permite que ellos sean liberados. Y el carcelero de Filipos, que estaba dormido en ese momento, se despierta y ve la prisión abierta, ve que los presos han salido de la prisión y está a punto de quitarse la vida, y el apóstol Pablo lo frena y le dice: detente, aquí estamos todos. Y es en ese contexto que este hombre, el carcelero de Filipos, entra en una profunda convicción de pecado y comienza a decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y a esta pregunta que es lanzada por el carcelero de Filipos, el apóstol Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son palabras de Dios, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, son palabras que han sido retenidas, que han sido preservadas en la palabra de Dios a través de los siglos, y que el día de hoy las tenemos a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque es una promesa para ti y para mí también. Esta promesa que le dio Dios al carcelero de Filipos está vigente para nosotros. Y hoy Dios te dice y nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que Dios anhela. Dios no solamente anhela que tú puedas creer en Él. Dios no solamente anhela que tú puedas convertirte y caminar con Él. Dios anhela que toda tu familia, que toda tu casa pueda
conocer a Cristo, pueda caminar con Él y pueda servirle a Él. Es un llamado de Dios no solamente para ti, sino un llamado de Dios para toda tu casa. Es cierto, la salvación es individual, la salvación es personal, pero Dios quiere a través de tu vida que tu familia pueda ser alcanzada. Dios quiere utilizarte a ti para que tu casa pueda ser atraída a los pies de Cristo. Y como lo hemos compartido, una vida convertida glorifica mucho a Dios, pero una familia convertida, una familia piadosa, una familia que ama a Dios, una familia que sirve a Dios, una familia que está caminando en integridad, en servicio, en amor, en piedad, en santidad, es luz en medio de las tinieblas y trae mucha gloria a Dios. El día de hoy, en una época en la cual las familias se están desintegrando, las familias se están extinguiendo, el día de hoy vemos familias colapsándose, dividiéndose, divorciándose, vemos uniones libres, vemos relaciones informales. Una familia brilla y la gente, cuando ve familias completas, caminando con Dios, con valores, con principios, con una fe en Cristo Jesús, se vuelve algo muy atractivo y se vuelve como un imán que atrae a las personas al Evangelio y al conocimiento de Cristo. Esta promesa está para ti. Esta promesa está vigente el día de hoy. Esta promesa es para ti y para tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vemos que esta promesa se cumplió en el carcelero de Filipos, no de forma automática, sino que el cambio que Dios generó en él provocó un testimonio que trajo un impacto a su casa. Pues este hombre que estaba habituado a los malos tratos, quizá a palabras obscenas, quizá a la agresividad, no lo sabemos, pero era lo común y corriente en medio de la gente que vivía en estas circunstancias. Un carcelero, una persona que estaba acostumbrada a estar tratando con reos, con presos. Era muy común que hubiese malos tratos, palabras indecentes, violencia, promiscuidad, etc. Pero este hombre fue transformado. Y dice la Escritura que llegó a su casa y aquel que quizá había agredido a Pablo y a Silas, ahora comenzó a atenderlos. Ahora comenzó a servirlos. Y dice la Escritura que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que la fe de este hombre no solamente se limitó en decir: creo en el Señor Jesús, creo que Él es Dios, creo que Él murió en la cruz, creo que Él resucitó de los muertos al tercer día. No, fue más que eso. Hizo cambios objetivos, cambios radicales, cambios drásticos. Y este hombre llevó a Pablo y a Silas a su propia casa, los metió a su casa, allí los sirvió. Dice la Escritura que les lavó las heridas, los curó, los atendió. Aquel que estaba habituado quizá a lastimar, a agredir, a ofender, ahora estaba lavando las heridas, ahora estaba sirviendo a los prisioneros. ¿Qué habrá pensado la familia cuando vio a ese carcelero venir transformado? Cuando vio a un hombre quizá lleno de amargura, de odio, de resentimiento, de violencia, siendo ahora un hombre dócil, servicial, atento, amoroso, cuidadoso. Algo había pasado en su vida. Había cambios prácticos, había cambios objetivos, había un testimonio que atestiguaba que había acontecido un milagro en su corazón. Y no solamente eso, llevó a los prisioneros a su casa, llevó a los prisioneros a su hogar, los metió allí y ahí los atendió, allí los sirvió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. No es solamente el creer de una forma mística, tiene que ver con una fe acompañada de obras, de acciones, de cambios, de decisiones. Y vemos que este cambio que hubo en el carcelero de Filipos impactó a su familia. Y aquella misma noche no solamente él se bautizó, sino todos los que estaban en su casa. Toda su familia entregó su vida a Cristo Jesús. Qué hermosa promesa. Qué poderoso es Dios. Pero qué importante es que se cumplan las condiciones para que Dios pueda llevar a cabo lo que Él desea hacer en tu vida
y en tu casa. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo número 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo número 20. Dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a analizar este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, citado por el apóstol Pablo en la iglesia, y dice, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios son veraces, son reales, son un hecho el día de hoy. Todas las promesas de Dios. ¿Y podemos incluir esta promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Sí podemos incluirla. Continúa vigente. Es una promesa que es para nosotros. Es una promesa que es para ti. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero es importante observar algo. Son en Él sí y en Él amén. O sea, cuando estamos en Él, cuando estamos caminando con Él, cuando estamos obedeciéndole a Él, cuando estamos cumpliendo su palabra, cuando estamos haciendo lo que Él pide que hagamos, entonces las promesas son sí y son amén. Si una persona desea alcanzar las promesas, pero no está caminando con Dios, no le está obedeciendo, no lo está amando, no está caminando de acuerdo a su palabra, las promesas no son para él. Aun y cuando las promesas estén vigentes, por cuanto la persona no está en él, la promesa no es para él. Todas las promesas son en Dios sí y en Dios amén. Cuando estamos caminando en Dios, cuando estamos caminando en su voluntad, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de nosotros, las promesas se van a cumplir por medio de nosotros. Tú deseas que Dios alcance a tu familia, las promesas son a través de Dios, por medio de ti. Las promesas, Dios las cumplirá por medio de nosotros, por medio de tu vida, por medio de tu fe, por medio de tu predicación, por medio de tu servicio, por medio de tu amor. Ahora no estoy diciendo que la salvación sea a través de ti. El que salva es Dios. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero Dios utiliza a su cuerpo. Dios utiliza a la iglesia. Pues si fuera Dios solamente, ¿para qué predicamos la palabra? Pues si fuera el Espíritu Santo el que hace la obra solamente, sin la labor del cuerpo de Cristo, ¿para qué vamos a predicar la palabra? ¿Para qué dijo Cristo, id y haced discípulos? ¿Para qué dijo Cristo, id a todas las naciones predicando el arrepentimiento? Dios hace la obra, pero a través de ti. A través de ti. A través de ti. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios lo hace a través de nosotros, para gloria de Él. Porque finalmente es el Espíritu Santo, finalmente es Él quien quebranta, el que justifica, el que produce convicción de pecado, pero es a través de nosotros. Todas las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, la promesa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa continúa vigente el día de hoy, pero es importante que estemos caminando en Dios, que estemos obedeciendo a Dios, que estemos haciendo su voluntad y sobre todo que estemos cumpliendo las condiciones que Dios establece para que podamos alcanzar la promesa. Y aquí entramos a un punto que ya se ha compartido muchas veces antes, pero es importante reiterarlo, porque vivimos en una época en la cual se predican las promesas de Dios. De hecho, por allí hay una Biblia que es la Biblia de las promesas de Dios y están subrayadas todas las promesas, pero sería interesante que también vinieran subrayadas con otro color todas las condiciones para que las promesas sean reales. Es decir, las promesas de Dios van acompañadas de condiciones. Cuando uno cumple la condición, uno se hace acreedor a la promesa. Cuando uno cumple la condición que Dios establece, uno puede alcanzar la promesa y Dios derrama su favor para con el hombre. Pero cuando alguien no cumple las condiciones, tampoco debe ni tiene derecho a estar esperando
que las promesas de Dios se hagan una realidad en su vida. ¿Cuánta gente está queriendo que Dios haga milagros? Está queriendo que Dios haga algo muy grande en su casa cuando está en un letargo espiritual. Está adormecido espiritualmente, no hace nada por su familia, no hace nada por sus hijos, no hace nada por sus padres, no hace nada por sus hermanos, no les predica la palabra, no les da testimonio, no les sirve, no los ama, no pasa tiempo con ellos y está esperando que pase algo mágico y que Dios los salve. Así es que Dios dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y están esperando que, como por arte de magia, acontezca algo en la vida de los familiares, cuando Dios nos llama a que nosotros seamos los instrumentos de Dios para que nuestra casa pueda ser atraída, como Noé lo hizo para que su casa fuese salva, como Rahab lo hizo para que su casa fuese salva, como Cornelio lo hizo para que su casa fuese salva, como lo hizo el carcelero de Filipos para que su casa fuese salva. Es decir, no fue algo solamente místico, sino que fue acompañado de acciones, de cambios, de decisiones, de compromisos, una conquista de una promesa que Dios ha dejado establecida en su palabra. Recuerdo una anécdota de un hombre que salió con su hijo a pasear, un hombre que salió con su hijo al campo y platica esta anécdota que este hombre estaba jugando con su hijo y su hijo iba y le traía flores y este hombre se recostó debajo de un árbol frondoso. Era un día agradable, era un campo hermoso, había una pradera inmensa, había un panorama de la creación de Dios muy llamativo y este hombre se acostó debajo de un árbol y el hijo le traía una flor y el padre la tomaba y el hijo salía y traía otra flor, pero de repente el sol, el aire, la temperatura, el cansancio hizo que el padre comenzara a adormecerse. Y de repente ese padre se quedó dormido y el hijo siguió ahí recogiendo flores y pasaron los minutos y pasaron las horas y este padre se durmió y perdió de vista a su hijo. Y de repente cuando se despertó comenzó a buscar a su hijo, pero ya no lo veía, ya no lo encontraba y comenzó a llamarle, comenzó a gritarle, pero no aparecía su hijo y empezó a avanzar a la redonda buscando rastro de su hijo hasta que llegó a un precipicio. Y cuando miró hacia abajo, vio el cadáver de su hijo. En medio de unas piedras había perdido la vida. El pequeño había caído a un precipicio y había perdido la vida mientras el padre dormía. Y decía la anécdota que este padre corrió por su hijo y gritaba y decía: soy un asesino porque mientras yo dormía mi hijo ha muerto, mi hijo ha perecido. Y así hay mucha gente que están viendo cómo su familia perece porque están en un letargo espiritual, están adormecidos, no hacen nada por ellos, no pelean, sino por el contrario, están dormidos, plácidamente dormidos, esperando a que Dios haga algo, cuando Dios ha decidido operar a través de tu vida. Cuando Dios desea que tú conquistes una promesa que es para ti, Dios te ha salvado o Dios te ha llamado a ti o Dios te ha traído aquí para que pueda cambiar tu vida y a través de ese cambio poder alcanzar a los tuyos. ¿Cuánta gente está en un misticismo esperando a que Dios haga algo cuando realmente no están cumpliendo la promesa para que Dios pueda alcanzar a las familias? Te repito la escritura: todas las promesas son en Dios, sí, y son en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de nosotros. Dios quiere usarte a ti. Dios desea usarte a ti. Dios desea que tú seas un medio de gracia para poder tocar a tu familia, para poder alcanzarlos. Pero cuántas personas, repito, están con esa actitud mística de que Dios hará la obra en su tiempo, Dios hará la obra, pero jamás predican la palabra, jamás sirven a su familia, jamás les dedican tiempo, jamás los aman, jamás están allí influenciándolos al bien, no les predican la palabra, no les invitan, no les regalan una literatura cristiana. Están esperando a que pase algo sobrenatural, algo místico, sin querer hacer absolutamente nada en favor
de sus almas o de sus vidas. Igualmente puedo aplicarlo a muchos padres de familia que dicen: sí, es que Dios va a salvar a mis hijos. Yo tengo esa confianza porque dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vienes el domingo y vienes entre semana y escuchas la palabra, pero no reprendes a tu hijo, no lo corriges, no lo instruyes, no lo proteges, no le dedicas tiempo, no hay tiempo para él. Estás afuera en el trabajo, en el negocio, aún queriendo ganar a otros, pero no hay tiempo para tus hijos. No hay tiempo para formar, para instruir, para poder corregir, para poder amar, para poder influenciarlos. No hay altar familiar, no hay momentos para la instrucción personal, no hay un pastoreo, no hay corrección cuando hay a lo mejor una desobediencia. No hay nada de eso. Y deseas ver el fruto en tus hijos y deseas verlos caminando, pero los ves caminando más bien siguiendo el ritmo del mundo, en contra de Dios, con una apatía, con una indiferencia. Y dices: es que en el tiempo de Dios se salvarán. Escúchalo. Si tú deseas ver la obra de Dios en tu casa, en tu familia, aún en tus hijos, es importante que seas congruente con lo que deseas ver. Es importante que cumplas condiciones. Y las condiciones que Dios ha establecido es que tú trabajes, es que tú conquistes esta promesa que es para ti y puedas ganar a tu casa, ganar a tu familia con tu oración, con tu ejemplo, con tu cambio, con tu amor, con tu servicio. Yo recuerdo cuando Dios hizo un milagro en mi vida, que lo primero que dije: Señor, que a través de mi cambio ellos puedan ser atraídos, que ellos puedan ver algo en mi vida. Y antes de comenzar a predicar la palabra y sacar la espada y cortar las orejas, decidí demostrar con mi vida que Dios había hecho un milagro, que Dios había hecho un cambio. Y eso fue lo que sentó las bases para que estuvieran expectantes, para que quisieran escuchar, para que quisieran oír aquello que había transformado una vida perdida, una vida vacía, una vida miserable. Había sido transformada por Dios, pero había un cambio que permitió que los demás pudieran escuchar y ser atraídos a los pies de Cristo. Yo te pregunto: ¿estás haciendo esto? ¿O sencillamente estás esperando a que llegue la promesa sin hacer absolutamente nada y sin cumplir las condiciones? Todas las promesas de Dios son en el sí, en Él, y en el amén, por medio de nosotros, por medio de ti, para la gloria de Dios. Quiero aplicar este principio a un acontecimiento que vemos en la Escritura que nos puede ilustrar bastante bien lo que estoy queriendo explicar el día de hoy. Tú recordarás que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Fue sacado de Egipto y fue llevado por un desierto para heredar la tierra prometida. Finalmente tuvieron que deambular por el desierto por mucho tiempo, más del que Dios había considerado, por su falta de fe, por su falta de obediencia, por su falta de gratitud, por su falta de valor. Pero dice la Escritura que por fin, después de muchos años de estar deambulando, vagando, aún muchos quedaron postrados en el desierto, muchísimos. Por fin el pueblo de Israel llegaba al Jordán e iba a atravesar ese río para heredar la tierra prometida, la tierra de la promesa de Dios. Hay una tierra que es para ti, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que tiene viñas que tú no plantaste y que tiene pozos que tú no cavaste, una tierra hermosa, una tierra buena, una tierra que Dios tiene preparada para ti, la tierra de la promesa, la tierra prometida. Y el pueblo de Israel atravesó ese Jordán, pero mientras más se aproximaban, más se percataban de algo: que no estaba tan fácil el poder tomar la tierra prometida. Es decir, llegaron al Jordán y se dieron cuenta que del otro lado del Jordán había ciudades amuralladas. Había ciudades con murallas inmensas que rodeaban las comunidades. Había poblaciones que estaban armadas hasta los dientes, con ejércitos más poderosos, más numerosos, más fuertes que ellos. Vieron que había gente inmensa, grandes, gigantes había del otro lado del Jordán, como los hijos de Anac, que cuando el pueblo de Israel o los espías que pasaron los vieron, se sentían como langostas del lado de ellos, pequeños.
Es decir, llegaban a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba repleta de ejércitos, espadas, murallas, enemigos, y había que conquistarla. Mira qué importante es esto. Había una promesa, habían llegado a la tierra prometida, pero ahora tenían que conquistarla. Es decir, no llegaron y cruzaron el Jordán y dijeron: a ver, ¿dónde está mi residencia? A ver, vamos a buscar dónde está la residencia fulano de tal, con la familia Pérez o la familia Ramírez. No, no fue así, sino que llegaron y encontraron comunidades: el cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Estaban allí pueblos fuertes, pueblos violentos, pueblos guerreros, pueblos que no estaban dispuestos a entregar su tierra a menos de que hubiera una conquista. Y Dios llamó al pueblo de Israel a pelear, a conquistar. Y para poder echar fuera a esta gente, para acabar con ellos, tuvieron que tener fe, tuvieron que tener valor, tuvieron que tener la disposición de conquistar. Tuvieron que pelear, tuvieron que actuar. No fue solamente esperar la promesa: Señor, ya llegamos, entréganos la tierra prometida. Sí, aquí está, pero hay que pelearla, hay que conquistarla, hay que irla ganando palmo a palmo, metro por metro. Hay que ir echando a estos pueblos. Ahí estaba la tierra prometida. Pero para conquistar la tierra prometida, y subrayo prometida, había que tener fe. Había que tener valor. Había que actuar congruentemente con lo que deseaban obtener. Había que pelear. Había que llorar. Había que sudar. Había que derramar lágrimas y sangre para poder conquistar esa tierra. Ahora yo quiero aplicar esto para que entendamos. Allí está la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, ahí está la promesa, pero es importante que igualmente tú tengas la fe, tengas el valor, tengas la confianza y actúes congruentemente con la fe que dices tener, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuánta gente dice: sí, sí tengo fe en Dios y Dios dice en la palabra, pero no predican la palabra a su familia, no les dedican tiempo, no los sirven, no los aman, se la pasan en la calle, no tienen tiempo para sus padres, para sus hermanos, para servirles, para amarlos, para darles testimonio del cambio que Dios ha hecho en sus vidas? No hay tiempo para eso. No oran por ellos, no claman por ellos, no lloran por ellos, no gimen por ellos, no les predican la palabra, no los invitan a la iglesia, no lo sirven. ¿Cómo puedes tú esperar que Dios haga algo si tú mismo no estás siendo un colaborador de Dios? Entiéndelo, Dios nos llama para que podamos trabajar en favor de las almas, trabajar para que la promesa se cumpla. Sí, el pueblo de Israel tuvo que pelear y conquistar la tierra prometida. Y hubo muchos que llegaron a la tierra prometida y empezaron a ver a los gigantes y empezaron a tener temor, a tener cobardía y a decir: no, no podemos, son muy grandes, es muy difícil. Pero hubo aquellos que confiaron, que creyeron en Dios y que pelearon y que conquistaron aquella tierra. Me recuerdo o tengo en mente aquel hombre Caleb, que fue uno de los 2 espías que llegaron a la tierra prometida la primera ocasión, cuando tenía aproximadamente 40 años de edad este hombre. Y después de que estuvieron deambulando por el desierto más de 40 años, Caleb volvió a llegar a la tierra prometida, pero ahora tenía 85 años de edad. Y Caleb dijo: yo tengo la fuerza para conquistar esta tierra y quiero pelearla. Y le entregaron Hebrón, y dice la escritura que Caleb sacó de Hebrón a los gigantes, a los hijos de Anac. Él tuvo fe, él tuvo valor, aquella fe que tenía él de que Dios era poderoso para poder ayudarlos. Esa fe la acompañó y permitió que él pudiera echar de aquella tierra y conquistar la promesa y poder tomar la tierra prometida que Dios le había otorgado. Pero ¿cuántos hubo que no la pudieron alcanzar? ¿Y por qué no la alcanzaron? Porque fueron cobardes, porque fueron temerosos, porque fueron incongruentes con lo que deseaban, porque no pelearon, porque no actuaron. Y comenzaron a negociar con los pueblos de aquella tierra. Comenzaron a hacer alianzas, a hacer nexos.
Y empezaron ahí a quedar en arreglos para no tener que pelear en contra de esa gente. Y finalmente ni pudieron tomar la tierra y acabaron siendo dolor de cabeza para ellos todos aquellos pueblos que dejaron en la tierra que Dios les quería dar. Era la tierra prometida, pero muchos no la alcanzaron. Muchos dejaron de gozar la promesa porque no la pelearon, porque no la conquistaron, porque no tuvieron fe, porque no tuvieron valor. Amado amigo, amado hermano, está la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchalo, es la promesa de Dios para tu vida, pero tienes que conquistarla. Tienes que pelearla. ¿Y cómo se pelea? De rodillas. ¿Cómo se pelea? Con lágrimas. ¿Cómo se pelea? Predicando, amando, sirviendo. Y no estoy diciendo que llegues a tu casa a cortar orejas y a reprender y exhortar. Estoy diciendo, ve y enséñales un cambio que Dios hace en tu vida. Empieza con tu vida, empieza con tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te transforme primero y de allí tú mismo serás un instrumento en sus manos para que ellos puedan ser atraídos a los pies de Cristo. Predica con tu vida, predica con tu testimonio y sí, con tu boca también. Pero empieza primero demostrando el cambio que Dios ha hecho en tu corazón. Ora por ellos. Dedícales tiempo para que ellos puedan tener una influencia positiva en sus vidas, que antes la influencia que tenían contigo y que los inducías al pecado, a la maldad, a la televisión, a la inmoralidad, al robo, a la mentira, a la obscenidad, que ahora tu influencia los lleve a la piedad, a la pureza, a la santidad, a la búsqueda de Dios, al amor, y que a través de tu vida sean influenciados para buscar a Dios. Yo te pregunto, ¿será que estás expectante? ¿Estás esperando algo de Dios en tu casa, en tu familia? ¿O será que estás indiferente a la obra de Dios en sus vidas? Porque es importante igualmente que si estás esperando la promesa en ellos, que Dios los salve, que estés vigilante y observando en dónde el Espíritu Santo está tratando para colaborar, para contribuir, para participar. Y de repente te das cuenta que tu hermano o tu hermana o tu padre o un hijo está bajo la influencia del Espíritu Santo. Quizá un sueño, quizá un accidente, quizá alguna situación que están viviendo los ha sensibilizado. Es tiempo de dedicar esfuerzo, oración, inversión de tiempo para que puedan ser atraídos a Dios. La palabra de Dios dice: el sabio gana almas. ¿Qué significa esto? Que depende también de uno el que la gente se pueda convertir. El sabio gana almas. Y uno puede decir: Señor, me falta sabiduría. ¿Cómo le hago para ganarlos? También la palabra de Dios dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando. Es decir, tiene que haber sabiduría para ganarlos. Tiene que haber una confianza en Dios. Tiene que haber un valor. Tiene que haber expectativa. Tiene que haber un servicio y un amor. Pero cuando aquellas personas están esperando a que Dios salve a sus familias, cuando no dedican tiempo, cuando no predican la palabra, cuando no oran por ellos, aquellos padres que desean ver la salvación de sus hijos, pero nunca están en casa, siempre están fuera, no hay tiempo para los hijos, no los conocen, no invierten tiempo con ellos, no platican con ellos, no oran con ellos, no lloran con ellos, no leen la Biblia junto con ellos, no están allí para instruirlos, para amarlos, para reprenderlos, para corregirlos. ¿Cómo es posible que esperen que sus hijos se conviertan y luego dicen: no sé por qué mi hijo va de mal en peor, no sé por qué anda ahí siguiendo malos pasos? Pues nunca estuviste en casa, pues nunca los cuidaste, pues nunca los amaste, pues nunca los influiste o los influenciaste al bien. La promesa de Dios va acompañada de condiciones y es importante que podamos entender esto. Voy a aplicar otro pasaje de la Biblia para que podamos entender esta verdad que estamos instruyendo el día de hoy. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Dice la palabra de Dios por boca de Salomón: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Ahí está la promesa de nuevo. Dios promete que nuestros hijos podrán caminar con Él hasta la vejez y hasta que lleguen a la meta y puedan cruzar la meta con la frente en alto, habiendo corrido la buena carrera, habiendo peleado la buena batalla, habiendo guardado la fe, aguardando la corona de justicia que Dios dará a aquellos que aman su venida. Sí, podemos esperar eso. Podemos esperar eso porque Dios nos promete que nuestros hijos, aún en la vejez, perseverarán en el camino de Dios. Qué hermosa promesa. ¿Cuántos desean ver a sus hijos caminando hasta la vejez con Cristo? Yo creo que todos. Yo creo que todos podemos levantar la mano. Cualquier padre de familia aquí puede levantar su mano diciendo: yo quiero que mi hijo sea salvo. Yo no quiero ver a mis hijos perdidos. La Biblia dice: no hay mayor gozo que el ver que nuestros hijos están en la verdad. No hay mayor gozo que el ver que nuestros hijos están caminando con Dios. Y por inferencia yo te digo, no hay mayor tristeza que el ver a un hijo perdido, el ver a un hijo descarriado, el ver a un hijo en los vicios, el ver a un hijo que está caminando rumbo al infierno. Es la peor desdicha y tristeza aquí en la tierra. Es lo que dice la Biblia. No hay mayor gozo que hablando terrenalmente. Yo sé que el mayor gozo está en Cristo y en la salvación, pero está hablando de un gozo como padre, de saber que los hijos de uno están caminando en la verdad. Y aquí dice la Escritura que podemos esperar que ellos caminen. Pero esta promesa va acompañada de una condición. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, la condición es: tú tienes que instruirlo en el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Es decir, si tú deseas que tu hijo pueda caminar con Dios hasta el final, hasta la meta, es importante que cumplas la condición. Y la condición es: instruye al niño en su camino. Esta es la condición. Y la promesa es: y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino del Señor. Qué promesa tan preciosa, qué promesa tan grande, qué promesa tan valiosa para uno como padre. Pero la promesa va acompañada de una condición. Y la condición es: instruye al niño en su camino. Y otra vez habla de conquistar, habla de trabajar, habla de dedicar tiempo, esfuerzo, sabiduría para poder llevar a nuestros hijos a que caminen con Dios hasta el final. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No se apartará. Es la promesa que Dios le da a los padres de familia. Pero es importante que entendamos que esta promesa va de la mano con esta condición: instruir al niño en el camino. La palabra instruir viene del hebreo chanak. Instruir, chanak. Y se puede traducir como entrenar, dedicarse. Implica trabajo, tiempo, esfuerzo, inversión de recursos, ideas, oración, instrucción, corrección, amor. Habla de una dedicación. Cualquier persona aquí presente que haya entrenado algún deporte o alguna disciplina sabe que instruir, el entrenamiento, implica dedicación de tiempo. Y el entrenador pasa tiempo con el deportista y lo corrige y lo instruye y le enseña. Y si hace algo mal le dice: no, mira, repítelo, es así. Y lo vuelve a hacer y le dice: no, mira, levanta más la pierna, mira, tienes que mover así los brazos, mira, tienes que brincar de esta forma, no, mira, tienes que acomodarte de este modo. Y hay una dedicación de tiempo, hay una inversión, hay un tiempo para corregir, para instruir, para acompañar. Una dedicación. La palabra hebrea es chanak, entrenar. Entrena al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Estamos entendiendo que no es algo mágico. Tiene que ver con un trabajo de los padres. Tiene que ver con una dedicación. Tiene que ver con inversión de tiempo. Tiene que ver con que esté cerca de ellos. Tiene que ver con tiempo de calidad y de cantidad. No,
No, no solamente es calidad. El día de hoy los psicólogos te van a decir, no, tiempo de calidad. Con que pases 15 minutos de calidad al día es suficiente. Amado amigo, tu hijo necesita más que tiempo de calidad. Él requiere tiempo de calidad y de cantidad. Él te necesita a ti como madre y a ti como padre. Tu influencia es vital para que ellos puedan caminar con Dios, para que puedas instruirlos, amarlos, corregirlos, acompañarlos, observar tendencias, corregir cualquier cosa que pueda desviarlos, llevarlos a abrazar valores, principios, reglas morales, a que amen la palabra de Dios, a que conozcan a Cristo, a que vean que es un Dios real, que contesta, que ayuda, que está cercano. Pero ¿cómo hacer todo esto si estás lejos de ellos? ¿Cómo hacer todo esto si no hay tiempo? ¿Cómo hacer todo esto si no está tu corazón volcado a ellos? La promesa no es para ti, amado amigo. La promesa es para aquellos que están dispuestos a instruir al niño en su camino. Chanak, entrena al niño. Dedícale tiempo. Trabaja con él. Y entonces sí, aun cuando fuere viejo, no se apartará. Pero seguimos analizando las condiciones. Dice, instruye al niño en su camino. Y el término niño es el hebreo na'ar, que se puede traducir como pequeño, pero también se puede traducir como adolescente o como joven. Es decir, el término que utiliza aquí la palabra de Dios para hablar del hijo es un término que habla de las diferentes etapas de la educación de los hijos. No solamente se refiere a los pequeñitos, se refiere a los pequeños, a los niños preadolescentes, a los adolescentes y aún a los jóvenes. Porque el término hebreo na'ar se puede traducir en el inglés como child o como young man. Es decir, como un niño o como un hombre joven. ¿Sí? De modo que cuando dice instruye, entrena a tu hijo, está diciendo a tu hijo desde que es pequeño hasta que es joven. En pocas palabras, habla de un acompañamiento durante cada etapa de su formación. No solamente es dedicarle un año de tu vida y después abandonarlo y dejarlo ahí que otros lo entrenen, que otros lo instruyan, que otros lo disciplinen, y no hay influencia más tuya para con ellos, y tienen más influencia los del mundo, la gente de afuera, los ateos, la gente del mundo, y por eso no se salvan. Dice, instruye al niño, al na'ar, y habla desde que es pequeño hasta que es joven. Y habla de un acompañamiento, de un entrenamiento en cada etapa, en la niñez, en la adolescencia, en la preadolescencia, en la juventud. Sí, en cada etapa hay que instruir, hay que enseñar, hay que corregir, hay que trabajar áreas. Pero si no hay esa disposición, obviamente la promesa pues no se puede alcanzar, no se puede obtener. Estamos comprendiendo que una promesa de Dios tan grande también implica una dedicación y un trabajo y un esmero que Dios establece como una condición para que Él pueda llevar a que esta promesa se cumpla en tu vida. Instruye, chanak, al niño, al na'ar, o sea, al hijo, desde que es pequeño hasta que es joven, en el camino. El hebreo camino es derek, que significa camino, o significa en la jornada, o se puede traducir como el curso de la vida o el trayecto de la vida. Se confirma, está hablando de un entrenamiento, de una instrucción, de un acompañamiento a través del curso de la vida, a través de los años, a través de las diferentes etapas, instruyéndolo, amándolo, corrigiéndolo, llevándolo a Cristo, acompañándolo, siendo un ejemplo para Él. Ahí está la condición para que tú puedas llevar a tus hijos a Cristo. Y entonces sí, podrás gozar de la promesa, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. No se apartará de él. Volvemos al punto. Es importante que entiendas que debes dedicar tiempo a tu casa, a tus hijos, a tu familia, si realmente quieres que ellos conozcan a Cristo. Si hoy los ves perdidos, hoy entiéndelo, la promesa es para ellos. A través de tu vida, por medio de nosotros, por medio de ti. Pero es importante que tengas fe.
que tengas expectativas en lo que Dios va a hacer y que estés dispuesto a colaborar con Dios, a contribuir con Dios, con tu vida, con tu ejemplo, con tu amor, con tu servicio, con tu oración, con tu dependencia de Dios. Porque es cierto, la obra es del Espíritu Santo. Dios es el que los quebranta, Dios es el que los convence de pecado, Dios es quien los justifica, pero Dios utiliza a la iglesia, a su cuerpo, a seres humanos. Dios utiliza a seres humanos para poder hacer milagros a nuestro alrededor. De modo que la promesa está vigente, pero es importante que tú cumplas las condiciones para que Dios pueda hacer realidad esa promesa en tu vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amado amigo, la promesa es para ti. La promesa es para nosotros, pero es importante que peleemos la buena batalla. Es importante que conquistemos la promesa. Es importante que, como aquellos israelitas que tuvieron fe y pelearon y conquistaron la tierra prometida, lo hagamos nosotros para que podamos obtener la promesa que Dios nos ha dado. Pero es importante que no seamos como aquellos israelitas cobardes que tuvieron temor de los gigantes, que vieron muy complicadas las murallas, que dijeron no podemos, tienen carros cerrados, tienen ejércitos poderosos, no puedo pelear en contra de ellos, y comenzaron ahí a negociar, comenzaron ahí a hacer alianzas y perdieron la promesa, se corrompieron, se contaminaron y acabaron desviándose del camino de la verdad. Amado amigo, tú estás también con esa posibilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperas tú? Hace algún tiempo escuché de un epitafio que se encontraba en la tumba de un obispo allá en Inglaterra, en la abadía de Westminster. Una abadía allá en Inglaterra donde estaba enterrado un obispo anglicano, que es la iglesia inglesa, la iglesia oficial de Inglaterra. Y en la tumba de este hombre había un epitafio que decía de la siguiente forma. Cuando era joven, mi imaginación no tenía límites. Soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo, así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los que más cercanos tenía a mí. Pero tampoco conseguí casi nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa. Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado. Y con su inspiración y aliento, quizá habría sido capaz de cambiar mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. ¡Qué tragedia! Que en el lecho de muerte hubiera entendido que el cambio empezaba aquí, en uno. Y ya que uno cambia, entonces uno puede influenciar a la familia. Y de la familia puede haber una influencia hacia alrededor. Él quizá quiso cambiar el mundo, quiso ganar a los demás, quiso conquistar naciones. Pero no empezó por sí mismo, no empezó por su corazón. Todo lo que pudiera hacer era vano. Y él pudo entender antes de morir que tenía que haber empezado aquí. Y después de aquí empezaba con la familia. Con mi ejemplo, decía. Me hubieran visto, mi ejemplo los hubiera influenciado y los hubiera cambiado. Y a través de eso, mi país, y a través de eso, quizá el mundo. ¿Por qué esperamos a que acontezca algo así? ¿Por qué esperamos a que hayamos echado a perder nuestra familia, nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos para reaccionar? Hoy es tiempo de reaccionar. Hoy Dios te está buscando. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Hoy Dios quiere cambiar tu familia. Hoy Dios puede cambiar a tus hijos. Hoy Dios puede salvar a tus padres. No importa que estén duros, no importa que sean idólatras, no importa que estén perdidos, que estén sumidos en el vicio. Él puede cambiarlos. Él quiere cambiarlos. Él tiene todo el poder, pero Él quiere hacerlo a través de tu vida. Él quiere hacerlo a través de tu persona. ¿Estarás dispuesto a entregarte a Cristo? ¿Estarás dispuesto a rendirte a Él para que Dios pueda utilizarte a ti como un instrumento, como una saeta, como un medio para que ellos puedan ser atraídos?
para que ellos puedan ser confrontados, para que ellos puedan ser seducidos, para que ellos puedan ser alcanzados por Dios. Dios utiliza a la iglesia. Dios te quiere utilizar a ti. La promesa está vigente, pero es importante que tengas fe. La promesa está vigente, pero es importante que cumplas las condiciones. La promesa está vigente, pero es importante que pelees para conquistar la promesa. Que tengas fe, que tengas valor, que tengas confianza en Dios, que tengas expectativas de que Dios va a hacer algo, que estés esperando la obra de Dios. No que estés apático, indiferente, sino que estés esperando, porque Dios lo va a hacer, porque Él lo ha dicho, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer. Si Él ha dicho, Él lo hará. ¿Pero crees? ¿Podrás tú creer? Dios quiere hacerlo. Lo importante es que tú estés dispuesto a ser colaborador de Dios para que Dios pueda hacer un milagro en tu casa. Así como el carcelero de Filipos escuchó la condición, creyó en Cristo, hizo cambios, tomó a los presos, los llevó a su casa, les lavó las heridas, los sirvió, los amó. La familia fue impactada y más tarde todos entregaron su vida a Cristo y fueron bautizados. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu casa. Esto es lo que Dios quiere hacer con tus hijos. ¿Y sabes? Lo quiere hacer tan grande como sea tu fe. Porque puedes preguntar, bueno, ¿y qué abarca la promesa? Mi papá, mi mamá y mis hijos. Abarca dependiendo de lo que sea tu fe. Cornelio tuvo una fe muy grande y él invitó a su casa a su familia, y no solamente a su familia, sino que invitó también a los amigos más íntimos. Aquella gente que él apreciaba como parte de su familia, a pesar de que no eran familia, eran amistades muy cercanas. Él peleó por ellos, él los trajo a su casa. Vino el apóstol Pedro, predicó la palabra y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron transformados, todos fueron alcanzados. ¿Por qué? Porque Cornelio peleó por la promesa y la conquistó. Amado amigo, amado hermano, la promesa está vigente. La promesa está vigente. Dios quiere salvar a tu familia. Dios quiere hacer un milagro en tu casa. No mires los gigantes, no mires las dificultades, no mires las complicaciones que pueden haber. Mira al Dios Todopoderoso, al Dios de la promesa, al Dios que quiere hacer milagros, al Dios que te dice, cree en mí. Cree en mí. Aquello que para el hombre es imposible, para mí es posible. La promesa está vigente, amado amigo, pero también la condición está vigente. ¿Deseas alcanzar la promesa? Debes cumplir la condición. Debes perseverar. Debes pelear. Debes ser fiel. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué no cerramos los ojos un momento y meditamos en la palabra de Dios? Dios no ha cambiado. Su palabra se sigue aplicando el día de hoy para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Escúchalo hoy. Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere salvar a tus hijos. Dios puede salvar a tus padres. Dios puede salvar a tus tíos, a tus primos. Dios puede hacer grandes milagros. La pregunta es, ¿puedes tú creer? ¿Estás dispuesto a creer en Él? Tenemos un Dios muy grande. Podemos esperar cosas grandes, porque es un Dios todopoderoso. La pregunta es, ¿tendrás tu fe para que Dios pueda hacer esos milagros? ¿Para que Dios pueda obrar en favor de tu vida y de tu casa? Cristo quiso hacer muchos milagros en Nazaret y no pudo por la incredulidad de la gente. La incredulidad frenó el poder de Dios. Hoy créele a Dios, hoy confía en Él, pero que esa fe sea una fe práctica, una fe que vaya acompañada de acciones, una fe que esté dispuesta a conquistar, a pelear, a alcanzar la promesa. Amado amigo, Dios está en medio de nosotros. Amado amigo, la palabra de Dios ha sido expuesta. Dios desea salvar tu casa, pero es importante
que tú entiendas que Él quiere comenzar contigo y quiere usarte a ti para que esa promesa pueda ser una realidad. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Oh Padre amado, yo te pido por cada familia aquí presente. Yo te pido por cada persona que has traído el día de hoy. Yo te ruego que tu palabra, Señor, como espada de dos filos, pueda penetrar, Señor. Y Padre, pueda hablar a cada corazón. Pueda llevar a la gente a tomar decisiones, a asumir compromisos, Señor, y a creer en tu palabra, Señor. Y pueda infundir fe, Señor, para pelear y conquistar la promesa, Dios. Oh Dios amado, que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo pueda hacer milagros en los corazones y pueda levantar instrumentos que puedan ser colaboradores tuyos, Señor, para que muchos otros puedan entrar al reino de los cielos. Oh Dios amado, te pido por los que están hoy presentes, Señor, y te pido no solamente por ellos, te pido por sus familias. Yo quiero rogarte, Dios, que te levantes, Señor, muchas familias para ti, Señor, familias piadosas, familias que te amen, familias consagradas, familias que te sirvan, Señor, pero que esto pueda ser, Señor, a partir de personas que crean en ti y que puedan conquistar una promesa que hoy es para nosotros, que hoy está vigente, que hoy es real y que tú estás dispuesto a llevarlo a cabo en medio de nosotros. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu fidelidad.
Cumple tus propósitos en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.